Estos aires no llegan a las aldeas gallegas, y Ana María sufre más que nunca el peso de la historia de su madre. No me dejaban salir nunca. O sea, yo tenía unas broncas con mis abuelos tremendas. Yo creo que temían que me pasara algo. Es decir, una niña de 16 años que quiere empezar a salir, si le pasa algo, si coge novio, se queda embarazada como su madre. Era como siempre ese miedo, ¿no? La España tradicional choca con las ansias de apertura. Después de los años oscuros, el ritmo de la transición es insuficiente para aportar la luz que tanto se espera. En 1976-77 había gente por su orientación sexual que le aplicaban la ley de rehabilitación, de peligrosidad y rehabilitación social, una ley que estuvo vigente en lo más sustancial de ella hasta el año 80. O sea. Esta ley precisamente lo que persigue es una elección sexual como es la homosexual, sea considerada como conducta peligrosa y especialmente reprimida, con penas que oscilan de 4 meses hasta 5 años de privación de libertad. Si esa ley estaba bien, ¿qué te quiere decir un crío de 15 años? ¿Qué va a hacer? Es imposible, yo creo que en Bilbao y en muchos sitios más, o por lo menos era imposible para mí. No solo soy homosexual, es que yo te diría antes, es imposible que uno asumiera serlo. Cumplen 18 años, momento de decidir el futuro. Carlos ya ha desistido de estudiar. Ana María y Fernando se plantean empezar Derecho. La democracia progresa en España y su adhesión a Europa se ve con mejores ojos. Las negociaciones se aceleran y se abre un nuevo horizonte que deslumbra a Fernando. Y yo estudié Derecho Comunitario, me gustó, veía ahí la perspectiva, ahí se vislumbraba, ¿no? Encima, pues yo creo que eso también ayudaba, que entrar en la Unión Europea era como la meta, que era la única meta de este país, que eso implicaba que era el reconocimiento pleno nuestro como una sociedad democrática, como una sociedad de Europa. Yo creo que eso a mí me hizo percibir Europa como el futuro, ¿no? Ana María, por su parte, empieza los estudios en la gran ciudad. Una explosión de estímulos para una chica que no ha salido nunca de la aldea. Cogemos una residencia en la calle Carretas, en pleno centro de Madrid, con la buena suerte que tiene un hijo monísimo, que está de camarero, y yo me hago novia del chico que es camarero. Yo no había tenido ningún novio y para mí eso fue vamos, el abrirme las puertas a todas las experiencias sexuales, a todo. O sea, era porque claro, él tenía mi edad, pero él había vivido en Madrid toda la vida y siendo hombre, imagínate tú lo avanzadito que estaba el niño. Ver como que se te abre el cielo de golpe. Este es mi momento. Salía de trabajar a las 2 de la mañana, entonces yo lo iba a esperar y nos íbamos de juerga por ahí. ¿Qué pasa? Que al día siguiente no había cuerpo para ir a clases. A mí mis padres me mandaban al mes 35.000 pesetas. Yo tenía un sueldo que no tenía nadie allí en la residencia, o sea, yo era la reina. Pero bueno, llegaba a mitad mes y ya no tenía nada porque me lo gastaba. Tenía una colección de zapatos tremenda. Zapatos nuevos son de ocasión. El Madrid de los 80 nunca duerme, y esto a Ana María le va como anillo al dedo. La movida representa la ciudad más transgresora. Es un hervidero musical y cultural al que es difícil resistirse. Yo me acuerdo que había una discoteca en la Plaza Castilla que se llamaba Macumba, que aquello era una maravilla. Íbamos y nos tirábamos allí 6-7 horas. Esas mega discotecas que había en Madrid, ni en sueños las había allí. Entonces para mí era como la diversión toda ahí, juntita además en una manzana, vamos. De repente la libertad está en peligro. Vuelven los fantasmas del pasado.
Yo estaba estudiando en el salón y estaba la radio puesta, porque siempre tenían la radio puesta. Aquello representaba como que te bajaran el telón de nuevo, o sea, era una cosa que dices, esto es imposible, o sea, era pues como un hachazo, ¿no? Fue como un hachazo, como que se apagara la luz. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso. Pero era el miedo ese de volver a lo que habíamos dejado atrás. Y nos dimos cuenta ahí que aunque España llevaba poquito de democracia, la gente ya no quería dar pasos atrás. Yo me acuerdo al día siguiente, pues me dio por escribir una carta al rey, dando las gracias. Pues, tenía 18 años, pero las gracias, porque veía, bueno, que el telón no se había bajado, ¿no? Y pedía una fotografía, a ver si me mandaban una foto. Y al mes o algo así llegó la foto firmada. Son jóvenes y todavía no conocen la trascendencia de las decisiones que ahora toman. O de las que no toman. Carlos anda perdido y su padre decide por él. Mi padre decide que esto es bueno para mí y nos metemos. A mí no me consultó, vamos. No me dijo, ¿qué te parece si compramos el restaurante? No fue así. Y nos metimos, todos. hasta las patas, hasta arriba. Y no es un establecimiento cualquiera. El padre de Carlos pone a su hijo al frente de un restaurante de 3 tenedores, repleto de deudas por saldar. En un restaurante que es de lujo, donde se trabajaba como hoy en día no se trabaja, porque entonces era una alta hostelería que hoy no se conoce. Pues claro, tú llegas allí, porque se dice, bueno, es que no había tirado ni una triste caña. Entra una persona que no tiene conocimiento de nada a lidiar con un jefe de cocina como la copa un pino y con un maître como la copa un pino y con gente de hostelería muy preparada. Entonces tenía ahí otra fractura. Tocan a las 12:30 el timbre de la residencia donde yo estaba y abro la puerta y veo al marido de mi madre y a mi tío. Entonces digo, ¿qué ha pasado? Ya, yo lo primero que dije, ¿ha muerto alguien? Y me dice el marido de mi madre, no ha muerto nadie. La que te vas a morir eres tú cuando llegues a Suiza, porque se te acabó la buena vida. Yo desde el momento cero que me han comunicado que me iban a llevar lloré. Yo creo que mientras hacía el camino, que eran 1850 kilómetros, yo creo que no hubo un momento que no fuese llorando. O sea, era una pena, una angustia, se me había acabado la buena vida. Fue una decepción porque mi mamá no sabía leer ni escribir, por eso ella era tan primordial una formación. En 6 meses se dio cuenta que lo que ella había creado tantos años luchando no había servido para nada. Ana María va a Suiza a rastras y Fernando viaja a Francia con la ilusión del explorador. Su madre le envía a estudiar. Cada vez su sueño europeo está más cerca. Me impactó la primera vez, con 20 años, estamos hablando del 81, 82, pues un montón de gente, a las 5 de la mañana, me acuerdo que venían en bicicleta algo de raza negra, o sea, negros de todos los países normalmente, porque es muy multicultural Francia y lo ha sido siempre, ¿no? Y aquí yo me acuerdo que me impactó como diciendo, ¿de dónde he venido? O sea, rápidamente te das cuenta de que eso es la riqueza y todo, ¿no? Pero ¿qué me dio eso a mí? Pues a convivir con otras personas, coger herramientas para enfrentarte un poco a la vida. La peregrinación de españoles a Europa no ha hecho más que empezar. Como Fernando, cada vez son más los jóvenes que van a estudiar a países más avanzados. Pero Europa no ofrece la misma cara a todos los extranjeros. Ana María choca con la realidad de los guetos. Veía que la vida de ellos era una vida muy austera durante la semana. Ellos no salían a ningún sitio, su vida era trabajar y quedarse en casa. Eran emigrantes que todo el dinero que ganaban
se lo mandaban a su país. Las modernas ciudades de la Europa pudiente poco tienen que ver con la España rural de la que provienen. Ana María, solo llegar, recibe un manual de conducta y hay que cumplirlo. Un país triste, con soledad, no dejaban nada al azar, es decir, allí todo iba programado. Situaciones, por ejemplo, allí se reciclaba todo, no podías caminar con el tono de voz alto, no podías hablar en las calles porque te miraban raro. Los espacios de unos y otros están muy delimitados. Pocos suizos se mezclan con inmigrantes. Los trabajos más precarios son para españoles, italianos y portugueses. Ana María ya tiene su puesto en una fábrica. La sensación de migrante se vive mal. Eres un ciudadano de segunda. Y eso, claro, eso te afecta porque dices, vengo de ser la reina del mambo, o sea, que yo era una estrella allí, a decir, ostras, lo que soy ahora, ¿no? Una de tantas emigrantes en Suiza. Es 1985. Carlos, Ana María y Fernando tienen las vidas encarriladas. Ana María se adapta a su nueva vida en Suiza. Fernando acaba con nota su carrera de Derecho. Y Carlos, en el restaurante, empieza a prosperar. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Y empezamos a coger un caché como que era el lugar de reunión, empezamos a aparecer en la prensa. Han salido muchos negocios y muchos de los proyectos que hay aquí alrededor se han firmado ahí. Venían alcaldes, venían famosos. Hombre, no sé si se me subirían a la cabeza, pero sí que desde luego yo presumía y me gustaba presumir de tener un restaurante y además no cualquier restaurante, era el mejor restaurante de Leganés. Y bueno, pues fueron desapareciendo los miedos de la juventud, las inseguridades y bueno, pues te vas haciendo. Carlos se reafirma a la par que el país. La entrada de España en la Unión supone dejar atrás los complejos del pasado. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar el aislamiento secular de España. Veo todavía a la gente que firmó, ¿no? Es decir, o sea, estoy viendo ahí a Manuel Marín, que era el secretario de Estado de Relaciones con las comunidades, a Felipe González, presidente de gobierno, a Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, esos tres les tengo cómo pasaban firmando, tengo su mirada, vamos, casi puedo escribir sus trajes, quiero decir. O sea, porque para mí eso implicaba aquel día, pues ya está, ya se ha conseguido. España se empieza a abrir, empieza a haber un boom de contacto con Europa. La gente venía a hacer sus negocios, pagaban con sus tarjetas, las empresas pagaban y ahí empezamos a funcionar muy bien. Los fondos europeos caen como agua de mayo en un país con infraestructuras precarias y muchas carencias sociales. La entrada en el club de los grandes es una inyección de ánimo. Tú tienes que pensar que yo me venía en coche desde Suiza, eran a Galicia 2.500 kilómetros, todo el trayecto que teníamos que hacer era en carretera general. Eso es lo que yo noté con la entrada de España en la Comunidad Europea, el desarrollo, pero súper acelerado de España, pero vamos, a pasos gigantes. Yo venía de 2 en 2 años y no conocía España, decía, es que no puede ser que en 2 años cambie tanto. España consigue su sueño y Fernando tiene que renunciar al suyo. No ha obtenido beca para seguir estudiando en Europa y opta por un camino que tampoco es fácil. Oposita para ser juez. Te sentías el mejor, el más listo, el más guapo. El día que apruebas las oposiciones, vamos, te sientes que el mundo te besa, ¿no? O sea, que es el subidón mayor, vamos. Y luego primer destino, Santoña, Cantabria. Según ha podido saber Telediario de fuentes del Ministerio de Justicia, Rafael Escobedo se ha ahorcado hoy en su celda de la prisión de Santander. Nada más llegar le cae un caso que conmociona el país.
el suicidio del asesino de los marqueses de Urquijo. El juez de Santoña, Sánchez Marlasca, que ayer mismo tomó posesión del cargo. Un destino tranquilo se convierte en una inesperada oportunidad para un juez debutante. Ahí aprendí mucho de la vida, yo creo, en ese pueblo. Aprendí mucho, yo creo, también de la labor del juez. Tienes muchas ganas de hacer las cosas. Tienes incluso un poco la temeridad del que no tiene tanto conocimiento, ¿no? Eso de que te crees. Y yo creo que ciertas dosis de temeridad están bien para ir solventando el día a día y solventando problemas. Con lo cual, en ese aspecto, lo de Santoña me enseñó muchísimas cosas. Santoña no solo es un trampolín profesional. La vida lejos de Bilbao es, para Fernando, una liberación. Ahí empecé mi camino, el camino afectivo en cierta medida, más que afectivo, el camino más de reconocimiento, ya por lo menos ante mí, de mi orientación sexual y también de vivirla, ¿no? Un poco, en ese aspecto. Por eso fue muy enriquecedor en todos los aspectos, Santoña. Llegan a los 30. Todos tienen su camino, pero la vida pone a prueba su capacidad para luchar por lo que creen. Esta devaluación es la tercera en los últimos 8 meses y sitúa el cambio central de nuestra moneda. Jueves negro. La peseta se desploma y España entra en la peor crisis de las últimas décadas. El paro bate récords. Se ha gastado por encima de lo que podía pagarse. Carlos lo vive en sus propias carnes. La realidad es que te has metido en un globo que aquello pues no es fácil de sujetar y te lleva. Como la bola de nieve. Va creciendo y un crédito más grande para pagar a otro y así te va. Esa bola de nieve arrasó con todo lo que teníamos. Tuvimos que deshacernos de las casas donde habían vivido mis padres, vamos, la única casa que yo había conocido. Y fuimos engordando los créditos, fue creciendo y se fue comiendo absolutamente todo lo que tenían mis padres. Y al final del todo, no teníamos nada. Lo perdimos todo y debíamos mucho, porque luego tuvimos que pagar una deuda que quedó colgando muy importante, de muchos millones. Carlos arrastra las deudas del restaurante desde el inicio y la crisis supone la estocada final. Tiene que vender. No era fácil dejarlo porque tú tienes ahí un montón de millones que cuando tú cierras la puerta hay que pagarlos. ¿Y con qué? ¿Con qué los pagas si no tienes ingresos? Cuando tú cierras la puerta dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿A qué me dedico yo? Y ahí vino el verdadero castigo. O sea, ahí es cuando vinieron las tortas de verdad. Mientras tanto, Ana María ha encontrado su sitio en Suiza. Se ha casado y ha formado una familia. Es feliz y por primera vez siente la necesidad de ayudar a los que, como ella, están fuera de su país. Se acerca al hogar español de St. Gallen. Noté que era el sitio idóneo donde yo podía ayudar, donde yo podía aportar mis conocimientos. Entonces yo me acuerdo que lo primero que hice allí, dar clases de ortografía. Era la primera vez que yo en Suiza me sentía como, este es mi sitio. Yo tenía mi trabajo, mi familia, pero quería algo más. ¿Por qué? Porque tampoco me sentía yo muy realizada, ¿no? Su labor altruista la lleva a ser la primera mujer presidenta del Hogar Español. Movida por la defensa de la igualdad, se implica en mejorar la situación de los españoles en Suiza. Había momentos en tu vida que decías, ya, sí soy español, pero como que no se den cuenta mucha gente, ¿sabes? Y llega un momento, ¿no?, que adquieres tal madurez que dices, no es malo ser emigrante. Mi madre gastó dinero en darme una formación. Al final no fue todo como no ha servido a nada, sí servía algo. Yo tenía un nivel cultural, tenía unos conocimientos, entonces era una manera de decir, lo voy a utilizar para ayudar.
Ella me decía un día, hay momentos en la vida que uno se tuerce un ratico, pero que no pasa nada, que lo importante es luego coger el camino justo.